Buenas tardes. Agradezco a los amigos y colegas de todos los países que se han adherido a esta entrevista para escuchar un tema tan importante como es la función de la lengua. Debo agradecer la presencia de la doctora Vilma Simoes, que transformó la ortopedia funcional a nivel científico para ser considerada una especialidad a nivel mundial. La doctora Norma Chiavaro, especialista e investigadora en el campo de la fonoaudiología, especialidad que forma parte del estudio del sistema estomatognático, catedrática universitaria en varias de las mejores universidades de Argentina y de otros países. Su obra destacada es el libro Funciones y disfunciones estomatognáticas, además de ser la fundadora de la Academia Latinoamericana de Disfunciones Estomatognáticas. Con ustedes, la doctora Norma Chiavaro. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la doctora Rosita Cobolina por la invitación y mediante ella la Sociedad de Ortopedia Funcional de los Maxilares de Ecuador y a todos los presentes que están aquí compartiendo en este momento nuestra entrevista. Me une a la Academia Ibero-Latinoamericana de Dolor Facial, fundada por la doctora Vilma Alexandre Simoes. Muchos años de admiración. Así que para mí es un verdadero orgullo esta convocatoria. Quisiera, doctora Chiavaro, que nos hablara un poco sobre en qué consiste PENCH en siglas. ¿Qué quiere decir? Protocolo de Evaluación Norma Chiavaro. Sí, este fue un arduo trabajo que evidentemente me llevó muchos años, por los años 90, poder organizarlo, que bueno, después fue publicado tras varias actualizaciones en el libro en el 2011, pero en realidad cuando yo me inicié en los servicios de ortopedia y ortodoncia de las distintas asociaciones que me convocaron y me abrieron las puertas, en verdad yo solamente encontraba fichas que describían lo que se veía. Lengua ancha, lengua angosta, y yo venía de una formación muy integral a partir del estudio del lenguaje, porque venía de trabajar, haber participado desde la época mía estudiantil, desde los años 70, en los primeros centros de rehabilitación que se organizaron en el país, y yo sabía que la funcionalidad era muchísimo más compleja que describir solamente una estructura. Por esto me puse a trabajar. Evidentemente tuve la enorme posibilidad de participar de equipos, tanto si primero el equipo de la rehabilitación en neurología, como de los equipos de odontología. Listo. Bueno, en síntesis, el protocolo de evaluación surge después de este recorrido como para organizar una historia clínica en común dentro del equipo de atención, en este caso ortopédica, ortodóntica, ¿sí? Y forma parte de un método, una metodología que tiene, basamentos neuromusculares funcionales, así se denomina, ¿no? Técnica NMF. Bien,
Así que es eso, la formación y organización de una historia clínica interdisciplinaria, con un área muy importante de desarrollo de fonoaudiología, claro. La primera pregunta que vamos a analizar sería: ¿la lengua tiene que ver algo con la postura del cuerpo? En verdad, la lengua, la postura lingual y el funcionamiento lingual está absolutamente relacionado con ello. La postura corporal, que en realidad es un resultado de la situación neuromuscular, esqueletal, articular, en realidad hoy sabemos que además existe esta organización de las fibras musculares de todo el cuerpo, partiendo desde la planta de los pies y su inserción continuando hasta el cráneo. Y estas cadenas musculares descritas ya hace varios años, ¿verdad?, que hacen, junto con las fascias, ese tejido que recubre cada uno de los músculos, pero además cada uno de los órganos, es el tejido más importante que tenemos en el sentido de la integración. Es el tejido que nos integra y nos hace un todo. La lengua no va a estar fuera de ese todo. La lengua responde al todo, ¿cierto? No existen estructuras que estén sueltas, de verdad. Por lo tanto, es inútil tratar de, digamos, de interpretar la postura lingual como, de alguna manera, estudiada y vista desde sí misma. Y además, si pensamos que ella es una estructura con un gran soporte, ¿verdad?, muscular, que la lleva hasta la cintura escapular, ¿verdad?, y que luego en su parte posterior, ¿no?, desde su raíz se continúa con esta musculatura y toma su punto de inserción en la columna, en la cintura escapular, pero el ápice, la punta, está libre. Por lo tanto, todos los investigadores, todos los estudiosos que han hecho una cantidad de estudios con respecto a interpretarla, a ver su posición, a ver, digamos, qué posibilidades de desplazamiento tienen, en realidad ella es, en verdad, un resultado. Entonces, el análisis corporal, y desde el corporal al estomatognático y desde el estomatognático en esta unidad funcional, como así la denominé, porque hay que saber que también dentro de este método organizado tuve que organizar a la musculatura del sistema estomatognático en unidades de funcionamiento, las cuales son 5, ¿verdad? Cráneo cervical, cráneo mandibular, linguoidea, cráneo facial y velofaringea. Por lo tanto, si uno interpreta que la musculatura no está suelta, no está sola trabajando, que las 5 unidades funcionales trabajan mancomunadamente para dar lugar a la función, y esa función va a ser eficiente de acuerdo al comportamiento de todas, veremos cómo, y es lo que decimos, que las unidades funcionales son solidarias. Por lo tanto, lo que una no pueda o esté restringida, la va a hacer la otra. Y eso se va a ver en la función. Entonces, la posición y acción lingual parten de la situación postural corporal. Y esta situación corporal va a ser quien va a establecer las relaciones cráneo cervical, cráneo mandibular y linguoidea. Cuando se evalúa y se trata al cuerpo como base para la rehabilitación, o sea, nosotros tomamos básicamente al cuerpo y
por eso el método cuenta con 3 posturas para iniciar la terapéutica, denominadas postura 1, 2 y 3, que tienen que ver a favor de la gravedad, en contra de la gravedad y lograr esa estabilidad corporal para darle al cráneo, a la mandíbula y así a la lengua otra relación de posición y de acomodación de las estructuras. Hay que entender que el funcionamiento del sistema en verdad requiere de que las funciones sean económicas. Entonces, la economía funcional va a ser que no atente contra las estructuras, la fuerza muscular desarrollada no atente contra las estructuras. Así que esta sería mi respuesta, ¿no? Desde el cuerpo cambiamos la postura lingual. Y el cuerpo, como digo, es el soporte, el sostén. La segunda, vamos a otra pregunta bastante necesaria para poder arrancar, diríamos, el diagnóstico. ¿Cuál es la posición fisiológica ideal de la lengua? Sí, hay muchos trazados, hay muchos, mediciones. Nosotros utilizamos esas mediciones. Tuve el gusto de acercarme al trabajo de la doctora Vilma con su análisis cefalométrico, ¿no es cierto?, de la lengua, que me parece excelente. Es una manera a la lengua y además de tomarla ella misma y de medirla, hace la relación, ¿verdad?, con mandíbula, con yoides y con la tercera vértebra cervical. De esta manera tenemos una ubicación espacial de la lengua interesante como para que nos informe, ¿verdad?, como estudio objetivo. Ahora bien, si yo tengo que decir dónde debe estar la lengua, vamos a ver desde la posición, ¿no es cierto?, o ubicación que la lengua, sabemos que ella ocupa la cavidad bucal, ¿sí? El ápice o tercio anterior va a estar en contacto con la zona de la premaxila, y en la cara lingual los incisivos superiores. Ahora, el tema es el dorso. El dorso en sus caras laterales va a estar en contacto con las caras linguales de las piezas dentarias. Un poquito más, ¿verdad?, fuerte. Medio, hable un poquito más fuerte, doctora. Ha seleccionado, ¿no? El dorso anterior, medio, inferior. El dorso medio es muy interesante porque el dorso medio no está en contacto con el maxilar, ¿verdad? El dorso medio responde a lo que Gerard Onders definió como el espacio vacío. Y ese espacio vacío, que debe ser de alrededor de 10,22 milímetros, marca que nosotros debemos tener una libre que produzca un vacío, ¿verdad? También, digamos, en cuanto a la ubicación, hay una medición del punto subepiglótico a la base del cuerpo mandibular, que debe ser de 11,8 milímetros. Y bueno, con estas mediciones ya terminamos de ubicarla en lo que respecta al dorso lingual. La base o raíz va a estar en contacto con el velo de paladar. Y esto es muy importante porque no depende solo de ella, depende del largo y la extensión del velo. Entonces tenemos que saber que base de lengua y velo de paladar deben permanecer en contacto. ¿Para qué? Para poder realizarse el disparo de la deglución en el momento que se produce el paso a la cavidad faríngea. Entonces, para que esta caja
digamos, donde, o sea, la ubicación de la lengua va a depender de que esta caja tenga un sellado anterior y un sellado posterior. Es decir, tiene que haber presión negativa. ¿Para qué? Para que la deglución se dé en fisiología. Para que no existan fuerzas exageradas atentando contra las piezas dentarias. Para que esa función sea económica. Y de esta manera esa función sea eficiente. Así que mientras esta caja, que debiera ser cerrada, en donde debe existir presión negativa, no se encuentre de esta manera, nosotros vamos a tener los desvíos. Vamos a encontrarnos con las alteraciones, evidentemente, primero que nada, la ventilación, ¿no? La ventilación nasal debe ser prioritaria para poder establecer que esta cavidad bucal pueda estar perfectamente cerrada en reposo y la ventilación, por supuesto, pase por la vía aérea superior. Y ya sabemos que esto es lo que modela el maxilar superior. Yo no estoy diciendo nada extraño. El tema se complica a la hora de el tratamiento, ¿no es cierto?, el abordaje específico, la aparatología que ustedes van a pensar en implementar, y lo más importante en ese sentido sería que siempre se respetara una altura, ¿no es cierto?, que permita ese cierre anterior. De lo contrario, este juego de presiones, porque dentro de la cavidad bucal tenemos una presión negativa y la presión positiva que pasa por la vía aérea superior. Por eso, nuestro objetivo primario en toda rehabilitación, ¿no es cierto?, funcional, es justamente poder hacer que cada órgano, ¿verdad?, que cada órgano cumpla con su función. Entonces, cavidad nasal, respiración, ventilación, para tener una buena ventilación pulmonar. Y cavidad bucal, caja cerrada. Entonces, la lengua no pesa, no cae al piso de boca, esa complicación permanente que ustedes observan, ¿no?, en la lengua baja, que baja el ioides, que se estudia la posición del ioides, y acá yo me tengo que recordar y mencionar a la querida doctora Graciela Porta, ¿no?, que fue de las primeras especialistas que comenzaron a realizar los trazados cefalométricos aquí en Argentina, y fue una gran amiga, y con ella estudiamos esto, y el objetivo era ver dónde estaba la lengua, dónde estaba el ioides, y luego ella me decía, ¿y yo qué voy a hacer con esto, no? ¿Qué tengo que hacer una vez que tengo todas estas medidas? Entonces, allí surgió el estudio de los espacios funcionales, porque estamos viendo una estructura que se relaciona con una cavidad en la parte posterior. Esa cavidad puede estar libre u ocupada. Doctora Chiavaro, por favor, si puede subir el volumen de la voz. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Le acerco un poquito más. Eso. Está bien. Entonces, esas cavidades deben estar despejadas para que la posición de la lengua sea la correcta. Si yo tengo por detrás una hipertrofia, una amigdalitis, evidentemente la posición va a cambiar porque ella no entra dentro de la cavidad por una relación, ¿no es cierto?, de espacio. Y por el otro lado, algo absolutamente importante en la evaluación de la morfología lingual, evidentemente es si hay o no un ápice libre. Si tenemos un frenillo lingual anteriorizado, o un frenillo lingual que tome el ápice propiamente dicho,
un frenillo mucoso, un frenillo fibroso, y indudablemente eso va a ser condicionante número 1 de la persistencia de la lengua sostenida hacia el piso de boca, y va a funcionar en ese sentido con un sentido postero-anterior, tratando de poder ejecutar la función. Difícilmente va a poder ir el ápice hacia la premaxila y difícilmente pueda hacer una función económica. Evidentemente hay distintos grados de frenillo, eso da para muchísimo de desarrollo, ahora no es el momento. Quizás estoy respondiendo con esto a algunas preguntas, ¿verdad?, que pueden haberlo hecho, ¿no? Así es. Ya podemos entonces pasar justamente a una preocupación. ¿Cuál es la prioridad entre el apiñamiento y la mordida abierta? ¿Tratar primero posición de la lengua o la malposición dentaria? Si me preguntan a mí que soy de raíz interdisciplinaria y por la experiencia de tantos años, tengo que decirles que la morfología, el diseño, condiciona la función. Pero a la vez que la función requiere de un diseño adecuado. Eso lo dijo Arturo Mansen en su libro Sistema Estomatognático de los años 90. Forma y función, todos sabemos que se dan al unísono, ¿sí? Ahora, yo creo que el gran secreto es encontrar la causa. La causa de que esta mordida se presente de esta manera, este crecimiento óseo se haya alterado, estas piezas dentarias no estén en la posición que deben estar. Alguna causa hay. Entonces, esa causa puede ser endógena o puede ser exógena. Es decir, puede traerla al paciente consigo mismo porque tiene una herencia, perfectamente, o presenta una malformación, perfectamente. Pero también tengo que pensar que hay factores epigenéticos que interactuaron a lo mejor en un momento de la vida, enfermedad respiratoria crónica y todo ese tipo de cosas, alergias y ese tipo de cosas inicialmente en la primera niñez y después se fueron, mejorando, o causas que pueden estar hoy presentes. Entonces, acá creo que el secreto es trabajar sobre las causas. Y esto es lo que convoca a los otros especialistas. En el caso del tratamiento específico, ¿no?, de la mordida abierta, del apiñamiento, evidentemente estamos hablando de una falta de crecimiento, de un hipodesarrollo del maxilar superior, en fin. Que evidentemente la lengua lo va a acompañar porque es una sola, un solo desarrollo, forma y función, es muy difícil que se separen. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Primero, interactuar todos los miembros del equipo que convenga para que esto, sea abordado por todos. Porque si un adulto llega a esa situación, evidentemente nos va a convocar a más especialistas. Lo ideal desde ya es el equipo integrado en un solo lugar, lo sabemos todos, no es la realidad de todos, pero creo que siempre, como lo hice yo, siempre me pude relacionar con el médico especialista, con el odontólogo, ortopedista, ortodoncista, el cirujano maxilofacial, con el fisioterapeuta, y entre todos pensar en una estrategia para que ese tratamiento realmente sea favorable. Entonces, ¿cuándo es la hora de intervención? Yo diría siempre y desde el inicio, ¿no? Porque si esperamos a arreglarlo, ¿no?, con la ortopedia en niños o con la ortodoncia en adultos o con la cirugía reconstructiva, este tipo de problemas, es posible que tengamos éxito muy rápido con la cirugía. Pero el engrama motor
hay que trabajarlo. Es lo mismo que pasa cuando se hacen las adenoidectomías, ¿sí? El otorrino ingresa, saca adenoides, limpia, endereza septum, todo lo que quieran. Y después dice, bueno, vaya a su casa, que ya va a respirar por nariz. No es así. Hay reflejos que no están activos. Hay una vía que hay que poner en marcha. Evidentemente esto pasa mucho en niños cuando se hacen las intervenciones, pero no se los rehabilita respiratoriamente para que tengan una buena adquisición de la vía aérea superior, ¿m?, para la ventilación pulmonar. Y como este circuito no está organizado, evidentemente aparece la maloclusión o continúa, se terminó y vuelve y recidiva, es porque realmente las funciones no están en orden, no están en su lugar. Así que el consejo es hacer una intervención interdisciplinaria de entrada y establecer las pautas, digamos, o la planificación de intervención de cada uno, ¿no? Eso en cada caso lo dirá. Una pregunta que viene por parte de los cirujanos que tratan muchas veces la microsomía. ¿Qué porcentaje en su experiencia ha encontrado de mejoría en estos casos? A ver, estamos hablando de una malformación, ¿verdad? Uh-huh. Y si es una malformación, yo sé que en cirugía, antes las cirugías eran bastante avanzadas en la edad del paciente, se esperaba que terminara el crecimiento y luego se empezó a intervenir en niños para justamente aprovechar ese crecimiento. Como dije, toda intervención bien organizada va a tener muchos beneficios para el paciente. Ahora, dependerá del grado de compromiso que esa intervención tenga un resultado del 100% o no. Y eso depende del grado de compromiso del propio paciente, de cómo se presenta esto en el paciente. Pero si nosotros actuamos desde bebés, desde el inicio, porque en esos casos hay que ver la lactancia, cómo se administra, y hay que trabajar mucho en equipo, creo que vamos a conseguir resultados buenos para el paciente. Y tenemos que dejar, el óptimo como objetivo, ¿sí? Así cuando nosotros tenemos un paciente con disfagia y tenemos riesgo de aspiración a la vía aérea, ¿no?, del alimento, ¿nosotros qué hacemos? Y bueno, ajustamos el alimento a las posibilidades del paciente. Entonces, esto es importante. Importante es poder actuar en un equipo interdisciplinario. En los casos de cirugía esto ocurre muy a menudo y es porque es como digo, ¿no? Todo lo que es malformación nos convoca al equipo. Es convocante 100%. Tal vez el equipo no se justifique tanto, no se integre tanto en las cuestiones menores, en los trastornos menores, pero a más complejidad, más equipo para evaluar, estudiar, planificar, y esto es lo beneficioso para un paciente. Una pregunta de los tratamientos ortodónticos. ¿Qué tan cierto es el mejoramiento de la posición de la lengua cuando se colocan aquellos aditamentos en las caras palatinas de los incisivos centrales? ¿Qué tan eficaz para evitar la recidiva? A ver, en cuanto a la eficacia, yo no puedo decirlo en el sentido de que no soy quien coloca estas contenciones, por decir de alguna manera, y lo va llevando.
Evidentemente, si se logra una relación, digamos, mejor oclusión, mejor situación oclusal, y el ortodoncista da por terminado su tratamiento, el tema es que ese tratamiento haya estado acompañado por un tratamiento neuromuscular funcional. ¿Por qué? Porque cuando él termina sus objetivos ortodóncicos, ya el paciente va a contar con otra mecánica funcional. Entonces ya se van aliviando las tensiones, esa energía dispersa mientras se va organizando la arcada dentaria, y entonces ese paciente va a tener mejor posición postural, mejor ubicación, digamos, mandibular y lingual, y mejor funcionamiento. Por lo tanto, el alambre o la contención no va a ser realmente necesario. Si ese paciente tiene organizada su funcionalidad, ¿sí?, y no tiene movimiento de desplazamiento en cada deglución, ¿no?, póstero anterior, con el empuje anterior, tratando de volcar las piezas dentarias nuevamente. Claro, lógicamente, si el paciente está rehabilitado, no lo va a tener, porque hay que saber que la deglución no es un hecho de un mal hábito. La deglución es una distorsión, la deglución atípica, ¿verdad?, es una distorsión del eje de movimiento de la musculatura específica que tiene que actuar para que sea una deglución que no ataque, como digo, y no estabilice contra las piezas dentarias. Entonces, evidentemente, las contenciones son necesarias cuando no está organizado en el paciente las funciones vitales. Básicamente, respiración, deglución, masticación. En casos de clase 3 muy severa, ¿qué porcentaje tiene de injerencia la lengua para el mejoramiento en el cambio de dirección del crecimiento de la mandíbula? Bueno, tiene mucha relación. Primero tengo que saber si esa clase 3 es genética. ¿Qué edad tiene el paciente? Si es un niño en crecimiento, hoy en día bastante bien se lo va llevando para frenar un poco ese crecimiento. Segundo, si es un adulto y ya la distorsión se dio, depende del grado de distorsión, nosotros vamos a poder mejorar evidentemente la situación lingüoidea, como dije antes, empezando desde lo postural, la colocación de la mandíbula. Hay clase 3 que están en la oclusión invertida, ¿no es cierto?, en el sector anterior, y cuando van a la verticalidad se colocan en un borde a borde. Y desde allí empezamos a trabajar la funcionalidad. Es muy importante no solamente a la unidad lingüoidea tenerla, digamos, de alguna manera trabajada, o sea, los linguales superiores. O sea, cuando tenemos una alteración de la posición y de la funcionalidad, indudablemente los músculos propios y de linguales y extralinguales tienen una distorsión en su flexibilidad y en su grado de extensión o acortamiento. Entonces, yo en esa situación voy a tener que trabajar en el acortamiento de los linguales superiores para empezar a producir esa elevación que en general prevalecen el genioglosso, los depresores linguales. Entonces, hay que hacer una terapia neuromuscular funcional, una musculatura específica, para empezar a separar esa lengua lo más que se pueda en el movimiento y ayudando con la cráneo-mandibular. Porque si el paciente tiene flexibilidad cráneo-mandibular, la lengua va a tener más posibilidades de elevar.
Claro, si el punto palatino anterior, perdón, yo lo denomino así, el punto de estabilidad linguopalatal para la deglución, pero digamos, si donde comienza la deflexión del maxilar superior, ¿cierto? Del hueso basal, ¿no? Al hueso dentario o poroso, donde se hace esto que es la premaxila, si esa premaxila se queda un poco más arriba y no tan abajo y todo desplazado hacia abajo, en verdad la lengua va a tener la posibilidad de ir. Entonces, es un trabajo de relojería. Tampoco, digamos, en el conocimiento general de fonobiología, y esto, bueno, es un conocimiento no tan específico. Por eso que hace falta que los especialistas en motricidad orofacial, que gracias a Dios ya esta área de la fonobiología ha conseguido ser identificada como motricidad orofacial, tengan los suficientes conocimientos anatómicos, fisiológicos y de las estructuras de la cavidad bucal para poder trabajar en este sentido. Es un abordaje bastante específico, pero se puede. Y colabora muchísimo. ¿Qué tiempo es necesario para que los niños de 2 a 5 años restablezcan el tono motor de la lengua? Sí, si hablamos de restablecer es porque algún día lo tuvieron y no lo perdieron. Si hablamos de adquirir, vamos a decir que desde el nacimiento, la lengua tiene un rol súper importante en la lactancia. Vemos que el bebé nace con una boca edentada y que evidentemente la acción y función lingual es absolutamente relevante para la extracción de la leche materna en el amamantamiento descrito por el doctor Planas como ordeñe. Pero no va sola la lengua va con el maxilar, mandíbula. Quiere decir que la unidad funcional cráneo-mandibular es la que comanda el sistema. Ella es la que determina, de acuerdo a su eje de desplazamiento, conjuntamente, claro, con las articulaciones temporomandibulares, el, digamos, patrón de movimiento de succión, que evidentemente es abajo, abajo, adelante, arriba y atrás. Ahí en el libro que tienen allí a disposición en el sitio www.normachiavaro.com, donde lo tienen accesible porque está como ebook, van a ver la descripción que hago del desplazamiento mandibular en la deglución, digamos en una dentición ya completa, y el desplazamiento en el lactante. Pero volviendo a la pregunta, esta lengua que tiene tanta acción durante la lactancia, luego al erupcionar las piezas dentarias y juntamente con el cambio de movimiento mandibular, no tanto propulsivo, sino vertical, esta lengua va a ir cada vez más a una evolución de la deglución, abandonando la succión. Ahora bien, si la succión continúa por mucho tiempo, como sabemos que sucede, 3 años, 4 años, hasta 5 años, es posible que el tono motor ya, y además pensemos en los chupetes, que los niñitos a lo mejor tienen el chupete puesto todo el día y caminan y deambulan por la casa con ese chupete. Todo eso, por supuesto, que hace que cambie, que disminuya ese tono lingual. Pero lo que más afecta, además de estos chupetes o succiones prolongadas, es la respiración por vía bucal. Es cuando la naricita está tapada, cuando hay mocos permanentes, cuando no hay higiene nasal,
y cuando entonces la boca se transforma en la vía de oxigenación. Por supuesto que la lengua tiene que bajar en su posición y desaparecer en cuanto a la acción, porque la que prevalece es la función respiratoria. Así que esta maduración y esta evolución va a depender de muchas situaciones, de la salud en general, de la utilización de la vía aérea superior, de la aparición de las piezas dentarias en tiempo y en forma, organizando la arcadita alrededor de los 3 años, y del ejercicio de utilización de distintas consistencias de alimentos y el inicio, ¿verdad?, de la propia masticación. Entonces, la masticación es la que va a dar, a sustitución de la fuerza y del trabajo importante que la lengua tiene en la lactancia, en la succión, pasa como función madurativa a la masticación. Entonces depende del vigor que esa masticación tenga. Si se continúa con papillas, indudablemente vamos a tener un bajo tono lingual. Si se continúa con mucha ocupación nasal, la boca va a ser utilizada para respirar, y el restablecimiento entonces del tono, de la situación. Nosotros hablamos mucho de actividad neuromuscular, ¿no? De reposo, de movimiento y de función. Por eso por ahí me cuesta decir otro término, pero está bien. El tono muscular va a estar reducido, va a estar adaptado a la necesidad. ¿Es posible que la lengua vaga, o sea, de que no trabaja, se dé a pesar de que el niño haya recibido lactancia materna y no tenga problemas neurológicos? Sí, exactamente, creo que es lo que estuve comentando recién. ¿Cuáles son las causas? Lactancia o tetina, chupete prolongado, que permanecen en boca, y respiración por vía oral. Entonces, esa es la posibilidad. La importancia de la glosotosis en la evolución de las alternativas ortopédicas funcionales. ¡Wow! Depende de la condición lingual, digamos, mandibular, ¿no? Y del crecimiento en la estimulación digamos, de las propias funciones. Esto será un óptimo estímulo para que esto se revierta. Esa posición posteriorizada también se condice mucho con la retroposición mandibular, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el trabajo conjunto creo que es lo que va a dar el resultado. Pero, como digo, tiene que ser un abordaje neuromuscular, ¿sí? Y funcional. Esto es lo que da la seguridad de que los objetivos ortopédicos puedan cumplirse. Y la coordinación de estos activadores, ¿no? Que la aparatología siempre es un activador, y la coordinación de la acción muscular y funcional adaptado a eso. Nosotros tenemos que en cada caso evaluar, estudiar dónde y en qué lugar van a ser colocados los estímulos para ver en qué situaciones esto se va a producir y cómo ese paciente va a funcionar, alimentándose, hablando y tragando. Esta pregunta, en niños con síndrome de Down, ¿desde cuándo deben empezar este tipo de terapia? Sí, con síndrome de Down viene conjunto la hipotonía corporal general. Entonces, estos niñitos reciben desde muy chiquititos
y desde el inicio una asistencia de estimulación temprana para que, digamos, pueda ser alimentado fundamentalmente, ¿no? Evidentemente cuando más hay que reforzar una terapia neuromuscular y funcional también desde el primer día, ¿sí? Entonces, el trabajo con ortopedia, guiando ese crecimiento, la coordinación que sucede, bastante importante porque depende del tamaño de la lengua, ¿sí? Depende del tamaño que presente, o sea, cada paciente es un universo para evaluarlo y considerar qué es para él lo mejor, ¿no? Esa boca abierta, esa cialorrea que a veces los acompaña y esa funcionalidad respiratoria nasal que prácticamente se va perdiendo completamente, hace que la distorsión a nivel, digamos, del órgano bucal sea incentivada. Por eso en estas situaciones es muy importante la atención desde el primer momento y con, evidentemente, toda la asistencia y estimulación que necesita. Aquí, refiriéndonos a la parte de deglución, el movimiento inadecuado de la lengua durante la fase oral de la deglución puede ocasionar a mediano plazo una mordida abierta. Sí, depende del paciente. Si el paciente tiene un biotipo en su crecimiento, ¿verdad? Esta mordida será un borde a borde, en un braquicéfalo, o puede ser una enorme mordida abierta anterior, o puede ser una mordida abierta lateral, en fin, no hay reglas fijas, cada uno, como decía, es diferente, hay que evaluarlo, pero claro que sí, que una distorsión, un desvío, una disfunción deglutoria es particularmente consecuencia también de esta mordida abierta. El tema es que nosotros no evaluamos solamente la deglución, vuelvo a repetir, evaluamos las 5 funciones, porque, como dije en un comienzo, evidentemente las 5 funciones trabajan en conjunto. Nosotros respiramos, tragamos, hablamos, tragamos y respiramos. Entonces, no es solamente estamos dirigiendo todas las funcionales y a las 5 funciones organizando para que la respiración es la primera función absolutamente necesaria para que se den esa función tiene que estar asegurada para que todo lo que lo bucal nos permite, ¿no? Digamos, tragar, masticar, que sería la ingesta propiamente con lo que sobrevivimos, y hablar y comunicarnos. Eso yo denomino siempre y me gusta así. Nosotros estamos atendiendo funciones vitales, funciones vegetativas, funciones neuro ejercemos
Por lo tanto, a pesar de ellas mismas para que no ingerimos alimentos, no estamos atentando verdaderamente, y estas funciones atentan contra la salud. Porque la salud es un concepto muy amplio, pero implica bienestar, salud orgánica. Eso implica bienestar. Así que cada una de estas estructuras participan de las funciones, las estructuras bucales, y cuando una función como la deglución atípica o disfunción deglutoria, como ahora la llamamos, la disfunción deglutoria puede traer distintas consecuencias, ¿verdad? Entre ellas, sí, el atentado contra las piezas dentarias y las, digamos, y la cavidad bucal, ¿no? Doctora, vamos a la segunda parte y a todos nuestros seguidores nos den unos 2 minutos para continuar con esta conferencia. Doctora Chiavaro, no se desconecte. Regresamos al aire en 2 minutos exactamente. Estamos nuevamente con la doctora Chiavaro. La siguiente pregunta: ¿cómo debe realizarse el trabajo interdisciplinario entre los ortopedistas funcionales de los maxilares y los especialistas de la deglución para que el tratamiento del paciente con deglución atípica evolucione satisfactoriamente? El estudio del caso tiene que ser conjunto. Tienen que comunicarse. Hoy en día, hasta por WhatsApp, vemos los cambios y entre un profesional y el otro se están mandando la información. Yo evalúo deglución, por ejemplo, y le estoy mandando el videíto a la odontóloga que está atendiéndolo, o sea, es dinámico. Eso es lo más importante, me gustaría que dejarles este mensaje, ¿no? La comunicación interdisciplinaria, si bien no estamos en un equipo, en un mismo lugar, pero miren, tenemos la maravilla de las conexiones. No tengan miedo, nadie va a hacer lo que le compete al otro, todos vamos a ir en el camino del restablecimiento para tener éxito profesional para nosotros y éxito nada más ni nada menos que en el paciente. Entonces, ese paciente va a estar agradecido y va a ver que la interacción entre nosotros es real, es concreta. Entonces, nos manejamos con el informe escrito, por supuesto, después uno elabora ese informe, lo pasamos por mail, vemos los detalles, pero hasta en la propia clínica, ¿no? Ir mostrando los cambios hacen que el otro participe y entonces, entre todos, vamos organizando ese complejo importante que implica la rehabilitación, ¿no? Muchas preguntas, doctora, sobre deglución atípica y me gustaría qué consecuencias trae dentro del habla la presencia de una deglución atípica. Es lo mismo, es lo que dije hasta ahora, porque el problema es que pensamos que las funciones están separaditas, cada una en una caja diferente.
¿Y qué pasa? Los engramas motores, primero, tanto para tragar como para hablar, participan las mismas estructuras. ¿Está bien? Salvo, agregamos laringe, por supuesto, pulmones también. Y bueno, actividad neuromuscular de los músculos específicos respiratorios, diafragma, intercostales, o sea, tórax. Todo lo que está en el tórax. El habla es muchísimo más complejo, digamos, tiene otras connotaciones. Pero en relación a la deglución y dentro de la cavidad bucal, son los mismos órganos que lo ejecutan. Entonces, es patrones de movimiento cráneo-mandibulares y linguoioideos permanecen iguales, son los mismos. Entonces, no es que para tragar va adelante y para hablar va a ir fácilmente para arriba, no. En general, vemos el ceseo, vemos el rotacismo, que la lengua no sube, que se sustituye. Esos son los trastornos, digamos, más simples del habla, que tiene que ver con la producción fonética. Pero no son tan simples si uno empieza a profundizar en cómo es la fisiología de cada fonema. Entonces, habla, masticación, deglución, repito, forman parte, se ejecutan con las mismas estructuras y responden a patrones neuromusculares de movimiento y desplazamiento. Aparte de los problemas de la articulación, ¿qué otras funciones del sistema estomatognático pudieran verse alteradas por la presencia de una deglución atípica? Es esto lo que digo, claro. O sea, pensar, cuando decimos las funciones son solidarias entre sí, estamos diciendo que están compartiendo órganos, que están compartiendo movimientos, que tienen cada uno un objetivo diferente, pero se manejan con la misma estructura. Y ahí está el secreto. Y es por eso que no podemos tratar una deglución atípica suelta. Necesito ver la actividad y necesito entender dónde estuvo la causa de este desvío. No se trata el desvío por sí mismo, en sí mismo. Se trata la causa como base sustento de la producción. Doctora, tenemos aquí una pregunta. En una fisura palatina en bebés, ¿qué recomienda con motricidad orofacial? Si yo les contara que estaba dentro de la cirugía del bebé, con mi cabeza arriba de la cabeza del doctor Guillermo Trigo, cuando reconstruía un paladar. Esas vivencias no se me van a ir nunca más. ¿Por qué? Porque cuando llega el paciente para la atención o cuando voy a tomarlo para la atención, sé perfectamente qué tipo de desplazamiento se realizó y qué posibilidades va a tener esa musculatura específica que fue llevada a un lugar, fue insertada en ese lugar y voy a hacerla trabajar. Entonces, las fisuras palatinas son como la ruptura del sistema. Pero se puede, y se puede muy bien. Nosotros tratando a los bebés y a los niñitos prelinguales, o sea, antes de que comenzaran el habla, nosotros lo vamos llevando y realmente esos niños adquieren una voz no rinofónica porque trabajamos mucho con la emisión del soplo por vía bucal, trabajamos mucho, o sea, con todas las limitaciones que la estructura nos presenta, pero tenemos otros registros propioceptivos, ¿sí? 1. Auditivos.
Dos, importantísimo, la audición, la generación del sonido con una buena proyección, con una buena resonancia, aún en paladares abiertos en adultos. Tengo enorme cantidad de registros de casos donde es increíble cómo no tienen rinofonía. Y eso es nuestra técnica de aplicación específica que hace que ese soplo expiratorio vaya por la vía bucal. ¿Y qué le digo si es la craneomandibular la que manda también? Entonces, es importantísimo tratar a los pacientes desde recién nacidos en el caso de malformaciones y construir con esas estructuras que él presenta la mejor funcionalidad. Lo que usted está recibiendo por su exposición, doctora, no se lo puede imaginar. Qué opiniones tan hermosas para su persona. Bueno, mil gracias a todos muy, que están allí. Dicen que una exposición muy clara, que han aprendido muchísimo, que es un conocimiento generoso, muy generoso de su parte, el haber sido tan sencilla en enseñar tanto conocimiento. Así que quisiera pasar a unas últimas preguntas. ¿Existen problemas de lenguaje si no se corrige la mordida? A ver, nuevamente la pregunta. ¿Existen problemas de lenguaje si no se corrige la mordida? Aspecto fonético del habla. Eso, yo creo que se está... Porque el lenguaje es una estructura superior que tiene desde ya mucho más, bueno, en otro plano, no más complejas, en otro plano, ¿no? El retardo de adquisición del lenguaje es otra cosa, pero, hablando de eso, muchas veces mis colegas trabajan mucho con los trastornos neurolingüísticos hoy en día. Siempre les digo, acuérdense que ese niño también respira, ese niño también se alimenta. No descuiden las funciones, no descuiden porque cuando él tenga que comunicarse necesita tener la posibilidad, ¿verdad?, de poder expresarse y de que comunicación y de que ese habla sea inteligible también. Y incluso que su alimentación tenga un buen procesamiento, la ingesta esté asegurada, en fin. Primero que nada, las funciones vegetativas. No, sí. Tengo 1:23. Bueno, 1:27, exactamente 1:27. Con las fallas, bueno. Así que no, ya tenía preparado para darle los agradecimientos, pero de todas maneras, entre tú y yo, no te puedes imaginar el agradecimiento que tengo. Ya vas a ver todas las personas que se comunicaron y todo lo que hablaron sobre ti. Estoy muy agradecida. No, finalmente, Normita, todo se regularizó. Al comienzo, como siempre, todos nos ponemos nerviosos.